tardes, mi nombre es Gerardo Roto Carmona, doctor en Ciencias Pedagógicas y experto en el tema de la creatividad y la tecnología educativa. Hoy tengo el placer de invitarles a una conversación acerca de la creatividad y su desarrollo con los dispositivos electrónicos móviles que tanto nos acompañan en estos tiempos. Para comenzar, les invito a reflexionar sobre lo que algunos profesores piensan al respecto. Vamos a ver otro. Es otro caso diferente, también con otra manera de ver las cosas. Y este diálogo me interesa también que lo analicen para ver cómo piensan los profesores, por supuesto no todos, afortunadamente no son muchos, pero aún quedan profesores que tienen estas opiniones y queremos ver en qué medida pues, ustedes comparten o no esas opiniones. Veamos entonces qué relación tienen las tecnologías de la información y la comunicación con la creatividad en las clases. ¿Por qué usar los dispositivos móviles para desarrollar la creatividad en mis estudiantes? Les invito entonces a que vean, analicen y saquen sus propias conclusiones con respecto al video que vamos a presentar. Miren otra caricatura, pero ya relacionada directamente con los dispositivos móviles. Este es un profesor que ya tiene la orientación de sus superiores, está prácticamente convencido de la importancia y la necesidad de utilizar dispositivos móviles, pero miren ante lo que se encuentra. Su nietecito resulta que domina mejor los dispositivos móviles que él, y él está en la obligación de dar en su cátedra una orientación metodológica a otros colegas teniendo en cuenta, miren su edad, su experiencia, y entonces esto también nos puede poner en un conflicto. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Bueno, primero que los dispositivos móviles desempeñan un papel esencial para que el estudiante pueda aprovechar oportunidades de aprendizaje en su entorno. Por otra parte, las tecnologías ubicuas y el Internet de las cosas, que son otras tendencias, han sido identificados en varios reportes como tendencias a asimilar también en el campo de la educación. El aprendizaje ubicuo es beneficiario directo de la rápida incorporación de los dispositivos móviles en tareas de aprendizaje. Esto, pues, se refiere a que el aprendizaje ubicuo, que ya, como todos conocemos, el aprendizaje aquel que se realiza en todas partes y en cualquier momento, antes era más difícil, ¿verdad? Pero hoy, gracias a las tecnologías y dentro de ellas los dispositivos móviles, pues es posible. Aprendemos lo mismo en la parada de un autobús, que cuando estamos en un momento de descanso en un parque, que en la casa, que en la propia escuela, en cualquier parte, gracias a los dispositivos móviles podemos estar estudiando una materia, recibiendo, preparándonos en un módulo de alguna asignatura de un curso, en fin. Los dispositivos móviles están equipados con diferentes herramientas que proveen de buen soporte al estudiante en su educación formal, informal y o profesional. Además, en la actualidad los cambios en la sociedad de conocimiento son muy rápidos e imprevistos. Creo que es algo también que todos somos testigos de ello. Por otro lado, los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, en particular las tecnologías digitales, tienen una influencia muy importante en la educación. Uno de los desafíos más críticos entonces para la aplicación del aprendizaje permanente es integrar las actividades cotidianas del mundo real en el mismo proceso de aprendizaje. Y por otro lado, el uso de los medios sociales en la educación informal está sometiendo a presión a las asignaturas formales. Todo lo que ocurre fuera del espacio escolar, del ámbito escolarizado, institucionalizado, es motivo de análisis, de estudio y se convierte también en materia de aprendizaje. Y eso los profesores tienen que tenerlo muy en cuenta.
En eso también las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan. Imagínense un hecho determinado que ocurre en la calle sobre un mal uso de un determinado dispositivo, un maltrato al medio ambiente. Son aspectos, elementos que se pueden convertir en un momento determinado en contenido de aprendizaje si el maestro lógicamente sabe utilizar el espacio de la escuela para, a través de esos testimonios que gracias a los dispositivos móviles se pueden obtener, pues incorporarlos. ¿Qué ocurre entonces en la actualidad? Que la educación ha cambiado. Hoy se aprende de modo diferente, por lo tanto hay que enseñar de modo diferente. Lamentablemente, pues muchos maestros, muchos profesores, muchos educadores continúan trabajando de una forma tradicionalista, con planes de clases de hace ya años atrás. Imagínense con lo vertiginoso que son los cambios, cómo se renueva constantemente el conocimiento, que los maestros vayamos a dar clases con los mismos planes de clase de hace 10 años, porque decimos, bueno, ya el contenido ya lo impartí, lo vengo impartiendo ya hace mucho tiempo, ya no tengo nada nuevo que decir al respecto. ¿Consideran que eso es real? En ninguna de las ciencias estoy seguro que eso se comporta de esa manera. De ahí que surjan nuevas tendencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de la literatura que se presenta aquí, basada en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky y sus seguidores, pues es posible aplicar estas tendencias, como por ejemplo el aprendizaje con las TIC o e-learning, el aprendizaje móvil o mobile learning, el aula invertida o flipped learning, que es importante también desde el punto de vista metodológico, pero todo ello enmarcado, en una didáctica desarrolladora, donde en el centro está la integración de los dispositivos electrónicos móviles. Pero ¿qué entender por un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que emana de una didáctica desarrolladora? Pues estamos hablando de un proceso sistemático de transmisión de cultura en la institución escolar en función del encargo social que organice a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes y que buscar al tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo con la finalidad de formar una personalidad integral, autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la realidad de un contenido. Ese sonido que han escuchado es precisamente porque queríamos ambientar lo que estamos hablando con los dispositivos móviles. Después tenemos ¿qué es un aprendizaje desarrollador entonces? Pues es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con las necesidades, con los necesarios procesos de socialización. Sí, son las necesidades realmente que se van suscitando en la sociedad, pero también con compromiso, responsabilidad social, que son elementos que tenemos que formar también en los estudiantes. El individuo que no está comprometido, que no tiene una identidad, pues simplemente no tiene una formación integral. A mí me encanta, por ejemplo, cuando oigo a los grupos de mexicanos que tenemos el gusto de recibir, por ejemplo, en Cuba, enseguida los identificamos por sus canciones, por su manera de compartir, por la relación tan directa y el sentimiento que tienen de este país lindo y querido, que tengo el placer de conocer también y de encontrarme una vez más en este momento. También en la actualidad hay una utilización de las infografías interactivas en las clases. Ya no basta con meras imágenes que a partir de ellas pues no se puede establecer ningún contacto con otras situaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, una infografía donde es posible a través de hipervínculos vincular algunos de estos elementos y vean que estos elementos no son otra cosa
que las categorías fundamentales de la didáctica, y es posible hipervínculo donde aparezca un texto, donde aparezca una imagen, una animación, fotos, otros materiales digitales, grabaciones, materiales en web, presentaciones digitales, videos, sitios web, en fin, toda una gama de aspectos y de soportes, digamos, materiales educativos que están interrelacionados con una infografía. Eso dinamiza el proceso, hace más atractivo al estudiante el contenido que se le está impartiendo. Vamos a hablar entonces de las tareas. Y estamos hablando de no cualquier tarea. Los maestros sabemos que hay tareas que estimulan la reproducción del conocimiento. Son unas llamadas tareas reproductivas, tareas docentes basadas en la reproducción. Pero hay tareas también que son tareas de construcción, donde hay que construir determinados elementos a través de unos datos que nos dan. Pero nosotros estamos hablando de unas tareas que tienen mayor alcance. Estamos hablando de las tareas docentes creativas, que son aquellas que estimulan la creatividad de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas tareas creativas? En primer lugar, propiciar el conocimiento significativo para el estudiante, que tenga un sentido, que esté basado en sus vivencias, sus intereses, sus experiencias, que estimule la participación del estudiante en actividades de diagnóstico relacionadas con el contenido, o sea, que ellos investiguen sobre el contenido y que no simplemente asimilen aquel contenido tal y como el maestro se los da, pero el maestro tiene que también estimular esa investigación, su curiosidad, su espíritu de indagar, de averiguar del porqué de las cosas. Y esto en los niños es muy importante. Los niños por naturaleza son investigadores. Vean cómo están preguntando constantemente por qué. Mamá, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es que ellos están descubriendo el mundo. Y como investigadores innatos, pues, a través de la pregunta, ellos pues, quieren conocer. Que por cierto, debemos tratar de que no sea solo a través de la pregunta y darle nosotros la respuesta. Debemos motivar también a que ellos por sí mismos lleguen a obtener las respuestas, en la medida en que sea posible, claro. Tenemos entonces que estimule la participación de los estudiantes en todo el proceso, que sean protagonistas del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, permitir que el estudiante construya y reconstruya, o sea, no basta con hacer una determinada construcción y ahí quedó. Hay que cuestionar si aquello que se hizo, verificarlo. El creativo no se conforma nunca con la obra que termina. Una vez terminada, y a veces incluso antes de culminada la obra, ya está viéndole determinados defectos, viendo determinadas cosas que pudiera además añadírsele a aquello que está haciendo. Si no estuviéramos todavía en la primera computadora, que era del tamaño de una habitación como esta. Y miren cuánto desarrollo. Y esta ya hoy no es de las más pequeñas. De hecho, en un teléfono o un smartphone, pues hay una computadora. Y ya podemos encontrar una computadora en cualquier parte. También potenciar el comportamiento intelectual del estudiante. Que el estudiante sea un estudioso, que busque los fundamentos teóricos de los problemas que se le presentan. Considerar el autocontrol intencional, es decir, que esté intencionado ese autocontrol, que el estudiante quiera saber cómo marcha, cómo va, cómo está avanzando en ese proceso de apreciación de incorporación del conocimiento y desarrollo de las habilidades. También promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Ya habíamos hablado algo de esto. Bueno, pues durante las clases los estudiantes deben entonces realizar tareas de aprendizaje creativa tales como, ¿qué pretendemos con esto? No dar recetas, pero sí ponerles ejemplos de algunas tareas que se pueden realizar con los dispositivos móviles y que los maestros, los educadores, debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con esta perspectiva de integración de las tecnologías en el aula. Por ejemplo, tomar notas desde el propio dispositivo,
No hemos tenido nunca alumnos, estudiantes que estamos dando la clase, estamos en el discurso de la clase y nos están grabando lo que estamos diciendo. Y si presentamos algo en diapositivas, están tomándole fotos a esas diapositivas que estamos presentando. ¿Y cuántos maestros no les dicen, guarde ese dispositivo, guarde el teléfono? Lo voy a sacar del salón de clases si continúa utilizando eso. Pues nada, todo lo contrario. Y si están usando el dispositivo para jugar o para entretenerse en la clase, la culpa es nuestra como educadores, porque no hemos sido capaces de hacer que lo utilicen en función del contenido del aprendizaje que están realizando. O sea, reproducir música u otro sonido para incorporarlo. La naturaleza tiene una banda sonora, la vida tiene una banda sonora. ¿Y por qué no grabar los sonidos del viento, del mar, de los ríos? Un tema que estemos estudiando la naturaleza, por ejemplo, y no conformarnos nada más con una lámina, una imagen de un río. Esa imagen no está viva, está muerta. Qué distinto si a eso le ponemos movimiento y a la vez sonido que se sienta como que el agua esa está moviéndose, o el canto de los pájaros, en fin. El sonido también es una vía para la obtención del aprendizaje que hay que aprovecharla, y los dispositivos móviles pues nos permiten también esto, hacer búsquedas en internet para enviar el contenido. El maestro ha estado acostumbrado a que es el que más sabe y que el alumno debe aprender lo que él tuvo en cuenta en la planeación de su clase y en todo caso lo que dice en el libro de texto, que por demás puede ser de hace 5, 6, 7, 10 años. Si tenemos un internet que constantemente está renovando los contenidos, ¿y por qué no hacer una selección de esos contenidos y darle la direcciones web a los estudiantes para que entren? Aunque lo puede hacer también espontáneamente, lo que pasa es que conviene pues hacer un filtraje de aquello en función del contenido, pero también en dependencia de la edad de los estudiantes de que estemos hablando, si son adultos, si son investigadores, pues podemos dejar que busquen libremente y que después se haga un debate sobre ese contenido que se ha visto, a qué tendencias corresponde, qué cosas positivas hay en uno, qué cosas hay en el otro, qué debemos tomar y qué no nos interesa tomar en este momento. Son ejercicios que realmente contribuyen a un aprendizaje desarrollador en los estudiantes. Hacer búsquedas en internet para mí constituye hoy una necesidad, prácticamente una obligación en la clase. Pero también representar el contenido, alguna parte del contenido, mediante videos, caricaturas, videojuegos, que es algo también tan utilizado en estos tiempos. Compartir con sus compañeros, con el profesor o con otras personas sus ideas. Se puede enviar a que los estudiantes entrevisten a otros profesores sobre un tema que estemos abordando, o a un científico, a un innovador en la sociedad, o a un representante de alguna institución social, en dependencia del contenido del tema que estemos analizando. Crear historietas, cuentos, poemas, narraciones, canciones. Estos elementos del arte hacen la clase mucho más atractiva, más divertida. Este término puede parecer fuerte porque muchos dirán, bueno, la clase es para divertirse. ¿Qué opinan ustedes? Pues claro, la clase no puede ser un momento de tristeza ni de agobio. A la clase hay que ir a divertirse, pero a aprender divirtiéndose y a disfrutar de aquello que estamos incorporando a nuestros saberes. ¿Y quién es responsable de que eso sea así y no se troque en un momento de tortura, de sufrimiento? El educador, el maestro. Hacer entrevistas, ya lo habíamos dicho, pero bueno, tomar notas, gestionar documentos, acceder a páginas educativas, interactuar con software y aplicaciones. Hay muchas aplicaciones nuevas. Ya están en el orden de las decenas de miles de aplicaciones nuevas que existen para los dispositivos móviles. Pero ¿cómo utilizar algo que no conocemos?
Entonces nos corresponde también indagar cuáles son las aplicaciones que podemos usar con los estudiantes en sus dispositivos móviles para nuestras clases. Sé que es imposible que las sepamos, que las conozcamos todas, pero bueno, algunas. Pero también solicitarles a ellos, repito, en dependencia también de la edad. A niños pequeñitos pues es difícil, aunque no imposible. Un niñito puede traer una determinada aplicación que su papá le ha puesto para jugar, y ahí estamos aprendiendo algo. No discriminemos a los niños. Recuerden que son nativos digitales y muchas veces saben más que nosotros utilizar estos dispositivos. Entonces todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Igual que confeccionar glosarios de términos. ¿Por qué dar una lista larga de un glosario de términos cuando podemos en conjunto en una actividad colaborativa donde los estudiantes entren a esos sitios web o a distintos materiales que existan, textos, etcétera, y se construya en colectivo un glosario sobre determinado aspecto de una temática? Crear historietas, que bueno, ya de eso habíamos hablado, igual que las entrevistas, en fin, integrar los elementos en un material educativo digital con un enfoque de multimedia. Se habló mucho de la multimedia. Yo recuerdo cuando desde la web 1.0 existía la multimedia, lo que era una multimedia muy poco dinámica, mucho menos dinámica de lo que es hoy una multimedia. Y ojo, se le ha dado el nombre de multimedia simplemente a ese material educativo que tiene distintas, digamos, tecnologías como el sonido, imagen, digamos, otros elementos. Pero, o sea, combinación de sonido, imagen, video. Pero esa es la tecnología. Es un material educativo que integra esas tecnologías. Eso es la multimedia. A veces decimos, no, multimedia ya todo el mundo sabe lo que es. Pero quiero aclarar esto porque la multimedia en sí es el tipo de tecnología que integra todas esas cosas, no el producto mismo como tal. Entonces, confeccionar glosarios, lo habíamos visto, crear historietas. Aquí ya estamos diciendo concretamente, ya estamos hablando con respecto a las tareas que el profesor debe ir poniendo. Y aquí ya concretamente estamos poniendo el nombre de esas tareas. Así que, viendo ya los elementos anteriores que habíamos visto, pues ahí tienen solamente ejemplos de tareas. Me gustaría que ahora cada uno de ustedes pues pensara en temas concretos de las asignaturas que imparten y fueran pensando ya en tareas muy concretas que tengan en cuenta estos elementos. Igual acá, ponerle foto, vos una foto. Yo recuerdo en una ocasión, en una clase con una colega que daba clase de biología, estaba hablando de los distintos mamíferos, y entonces ponía la imagen de un caballo, un león, o sea, ¿y por qué no pones el sonido que emiten, esos sonidos onomatopeicos que tienen los animales? Y se animó y empezamos juntos a buscar el sonido. Bueno, el gato, miau, el perro, wow, y así sucesivamente. Y le grabamos a las distintas diapositivas que representaban los animales los sonidos. Y de manera automática, cuando ya salía la imagen, aparecía el burrito rebuznando, el gato maullando, el perro ladrando. Y aquello resultó, ella vino muy contenta de su clase porque los niños se entusiasmaron mucho, porque no estaba acostumbrado nada más que a ver la lámina con el animalito y no a sentir el sonido que emite ese animalito. Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de la metodología empleada, de esta metodología, repito, empleada para las clases con los dispositivos? Trabajar contenidos de manera creativa e innovadora, ya hemos puesto algunos ejemplos. Fomentar la participación activa de los estudiantes en las clases. Estas clases son movidas, ellos se divierten, se ríen, discuten, en sentido claro, educativo de la palabra discusión, debaten, polemizan, se cuestionan aspectos, sacan conclusiones, colaboran con los demás. Por eso es que es una clase activa.
Identificar y corregir los errores con mayor inmediatez. Eso también nos lo permiten los dispositivos. Mantener un nivel de atención a los estudiantes y su motivación por el estudio del contenido y su profundización. Favorecer el pensamiento crítico y la creatividad, ya lo hemos visto, permitiendo a los estudiantes descubrir y participar en la construcción de su conocimiento. Ayudar al profesor a conocer el grado de comprensión de los contenidos en tiempo real. Claro, si el profesor lo organiza de esa manera. Flexibilizar la presentación de contenido, que a veces se nos hace monótona. Sufrimos con esa cantidad de esos bloques de contenido que a veces nos dan, cuando a veces una imagen habla más que 10 diapositivas de texto solamente. Entonces hay que buscar esa integración, eso. Monitorear los ritmos y estilos de aprendizaje lo permiten también los dispositivos. Cada vez todos los estudiantes no tienen el mismo ritmo de aprendizaje y el profesor cada vez más debe trabajar de una manera individualizada. Entonces puede poner tareas distintas a cada estudiante en función de su ritmo de aprendizaje, pues cada uno cuenta con su dispositivo. Integrar las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas. Bueno, aquí aparece un ejemplo de una tarea concreta que se pudiera utilizar, la historia de la localidad. A veces se dan clases de historia universal, se conoce más de Grecia, de Roma, de Mesopotamia, de las primeras iglesias. Pero se le hace una pregunta de la historia del pueblecito donde nacieron, de la ciudad donde nacieron, y lamentablemente vemos que ni siquiera los niños, a veces adolescentes y a veces adultos, que no tienen un conocimiento de ello. Bueno, pues con los dispositivos móviles se pueden poner tareas como esta. ¿Cómo podrías desarrollar una clase creativa integrando los dispositivos electrónicos móviles que poseen los estudiantes? ¿Para qué? Para el estudio de la historia de su localidad. Y lo que le estamos pidiendo, invitando a que subieran otros temas, por ejemplo, sobre la geografía, sobre el cuidado del medio ambiente en su localidad, sobre los productos naturales, por lo que se produce, en fin, sobre cómo es la educación en su localidad, todos estos elementos que, y en los jóvenes, bueno, sobre el tema de la salud en los jóvenes, la educación sexual, temas que sean atrayentes para cada uno de estos grupos etarios. En el caso del adulto mayor también puede ser muy interesante este trabajo. Tienen muchas cosas que contarnos, que transmitirnos de una generación a otra. Y los dispositivos móviles, yo acabo de presentar un proyecto en Brasil donde ha sido aprobado la compra de un determinado número de dispositivos móviles para utilizarlos en un barrio de La Habana para el desarrollo de la educación comunitaria. Y los temas pues van a ser de este tipo, donde van a trabajar desde los niños hasta el adulto mayor en grupos integrados por todos ellos para intercambiar sus experiencias. Hay cosas que están desapareciendo y es porque no ha habido esa transmisión de una generación a otra. Por ejemplo, ritmos. Nuestro baile nacional en Cuba es el danzón. Sin embargo, muchos niños no saben ni qué es el danzón, ni saben bailar el danzón. Qué bueno que en un proyecto de esto, con los miembros de la tercera edad, que tienen peñas de danzón, que hacen festivales de danzón. Por cierto, en una ocasión que estuve anterior en el Estado de México, me agradó mucho ver un festival de danzón y ver cómo aquí en México se cultiva el danzón, se baila el danzón, se conoce el danzón. Bueno, pues igualmente con los ritmos mexicanos, tan ricos y con los que yo tuve el privilegio también de interactuar en mi banda sonora desde niño. Aquellas canciones de tan prestigiosos cantantes que han tenido ustedes en México. Casi lloré cuando llegué a la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México, y vi el monumento a esos grandes de la música mexicana. Y hasta una foto me hice ahí en algunos momentos. Me vibró realmente el corazón cuando me sentí allí, porque es que mi infancia estuvo ligada a
tecnológicas. Y hoy con los dispositivos móviles pues ya no es necesario a lo mejor ir a la Plaza Garibaldi, sino la puedes traer al aula, pero puedes traer la vida de cada uno de esos artistas que forman parte de la cultura mexicana y que es innecesario que los niños lo conozcan. Pero hemos estado hablando tanto de creatividad, de tareas creativas, de desarrollo de la creatividad con los dispositivos móviles y bueno, ¿qué entender por creatividad? ¿Qué es creatividad? Podrían preguntarse algunos que no hayan tenido la oportunidad de profundizar en este estudio. Muy sencillo. Desde el punto de vista etimológico, la palabra creatividad se deriva de términos como creare y creatio del idioma latín, que significa hacer algo nuevo, producir algo que antes no se conocía. Pero también en otros idiomas habían términos. Por ejemplo, en el griego hay un término que se llama eureka. Y este señor, este viejito que aparece ahí, salió desnudo un día por toda la calle gritando eureka, 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 porque acababa de descubrir algo que hacía tiempo estaba investigando, como es la relación del volumen de su cuerpo con el volumen de agua que se desplazaba de su tina de baño todos los días cuando él se sumergía. No estamos hablando de otro que del gran Arquímedes, que tanto nos legó a la física y a otras ciencias. Vean como un hecho curioso, pues surgió un elemento que nos ha enriquecido tanto en la ciencia. Les invito a observar esta diapositiva. ¿Cuál es su relación con la creatividad? Bueno, esto nos habla de la evolución del hombre, ¿verdad? De sus descubrimientos, de cómo hemos ido transitando por diferentes etapas hasta llegar a nuestros días. Y también habla de que la creatividad es un fenómeno ligado a nosotros. Está ligada al devenir histórico de la humanidad. El hombre, desde que llegó al mundo y en todo su paso por él, lo que ha hecho es crear. Y creando es que ha crecido y ha salido de las cavernas y ha llegado al espacio. Es decir, de los tiempos primitivos a los tiempos de hoy. Y eso ha sido gracias a la creatividad, a crear, a buscar cada vez mejores formas de vida. Pero lamentablemente esa creación no ha sido un resultado para el desarrollo, para el progreso, para el crecimiento humano. El creador de una bomba que es capaz de destruir ciudades enteras en segundos, aunque es un resultado creativo, lamentablemente es un resultado creativo que nosotros los pedagogos le ponemos un signo menos delante. Por eso cuando nosotros estamos proponiendo definiciones de creatividad, vemos que hay tantas definiciones, y es que la creatividad ha sido estudiada desde mucha ciencia. Vamos a buscar una definición de creatividad. No es un error en la presentación. Es exactamente lo que ocurre cuando pretendemos encontrar una sola definición, un solo concepto desarrollado relacionado con la creatividad. Y ya explicaba que eso se debe a que la creatividad se ha estudiado desde todas las ciencias, desde muchas aristas, desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista. Sin embargo, hay que reconocer que hay elementos comunes, porque de lo contrario no hubiésemos podido nosotros hacer una operacionalización de los elementos y las variables que se encuentran en la creatividad. Nosotros hemos propuesto, unir a otra autora que trabajó con nosotros, una definición donde planteamos que la creatividad es la actividad realizada por un individuo, pero también por un grupo, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Por una institución, por la comunidad o la sociedad en su conjunto, que permite la generación de ¿qué? Solo de productos. No, también un resultado creativo, una idea, ¿verdad? Una idea novedosa que revolucione, pero también un enfoque nuevo a la hora de estudiar algo, un problema nuevo que antes no había sido presentado, objetos, que es lo que más se identifica como creatividad, pero también situaciones, estrategias
o estilos útiles para el contexto en que fueron creados. Eso es muy importante, porque lo que puede ser muy creativo en un contexto puede no ser de tanto nivel creativo en otro concepto, en otro contexto, perdón. Eso es muy importante. Hay realizaciones creativas que son a nivel universal, que son válidas para todas las sociedades, para todos los confines. ¿Por qué? Porque han constituido un cambio de paradigma. La informática representó un cambio en la vida de los seres humanos. Entonces es un resultado creativo de un alto nivel universal. Pero puede haber otras realizaciones creativas que sean válidas para un país y no para el otro. Incluso dentro de un país para un estado y no para el otro. Pero también dentro de un estado para una comunidad y no para la otra. Entonces todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta y por eso están comprendidos. Pero miren el final, facilitando los cambios. ¿Pero qué cambios? No el cambio de una ciudad floreciente a una ciudad en ruinas, sino cambios hacia el crecimiento y el progreso en un sentido amplio. Esta es una definición desde un enfoque integrador que nosotros proponemos que les puede ser útil, pero le invitamos a que lo enriquezcan y lo amplíen y le pongan su propia impronta, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son los indicadores de creatividad en un resultado, en un producto determinado, en la tesis de investigación que muchos de ustedes están realizando? Bueno, pues estos son los indicadores y ahí están explicados cada uno de ellos. La originalidad, si el producto, el resultado, la idea, eso que hemos creado no es original, ya por ahí va perdiendo su valor como producto creativo. Igual la eficacia. La eficacia está hablando de que ese producto resuelva la situación problemática determinada para la que estaba destinado. La germinalidad, que es el grado que a partir de eso pueden surgir nuevos productos. La flexibilidad, ahí también se explica. La parsimonia, que es también muy importante porque está relacionado con la simpleza, la sencillez del producto. Y bueno, ustedes pueden buscar también, proponer otros indicadores que consideren oportunos y investigar sobre ello para que la comunidad científica también lo reconozca. Por último, quiero referirme a entonces, conociendo ya todo esto, ¿qué es un profesor creativo? Bueno, los invito a que en cada uno de estos elementos se reflejen. Domina profundamente el contenido, busca nuevas vías de solución. Bueno, en fin, cada uno de estos elementos. Les doy un tiempo para que lo analicen, pero vayan sacando ustedes sus propias conclusiones. Vean en esto como un espejo donde se están mirando. Realizan una autosuperación permanente, tan importante, propicia la actividad independiente en el estudiante, en fin, todos estos elementos. Y aquí un resumen. ¿Eres un profesor creativo? ¿Sí o no? En la medida que se observen qué cosa en su actuación pedagógica, en su actuación profesional como educador. Originalidad, dinamismo, flexibilidad, audacia, persistencia, alegría, divergencia, objetividad, solidez de criterios, modestia, sencillez, generosidad profesional y honestidad científica. Solo me queda esperar por sus preguntas, que nos las pueden hacer llegar a este prestigioso instituto, el INTAL, pero pueden también esas preguntas hacérselas a ustedes mismos y darles las gracias por haber escuchado nuestra conferencia y ojalá les sirva en su desempeño como profesionales, como educadores. Muchas gracias.